y bienvenidas una vez más a Tus Derechos al Día, un espacio auspiciado por Ayuda Legal Puerto Rico con la idea de que conozcas, de que defiendas, de que ejerzas tus derechos. Yo soy la licenciada Ariadna Michelle Godró, directora y fundadora de la organización, y estoy hoy con las dos super Verónicas de la organización, así que saludos cordiales, Verónica González. Saludos, Ariadna. Hola, Verónica. Hola, Ariadna. Qué bueno que estamos aquí de nuevo. Bueno, Verónica y Verónica, tenemos varias cosas de las que vamos a estar hablando hoy. Yo creo que para empezar y del saque, hablar un poco de lo que está pasando con los desastres. Acaba de salir esa noticia que yo creo que es como un refrito que sale cada 2 o 3 meses, que dice lo mismo, básicamente, que los desastres que la recuperación no se está moviendo, que los fondos federales no están llegando a la gente, que los tordos azules continúan. Así que yo creo que debemos, como hemos hecho cada vez, reaccionar a esa noticia y hablar de lo duro que está, que se normalice, que la recuperación no se está moviendo para nadie. Pero también queremos hablar un poco de dos cosas que están ahora mismo en discusión pública. Una es otro caso de orden de protección de un legislador y todas las cosas que esto activa cuando tenemos a alguien que está haciendo política pública que a su vez está enfrentando un proceso civil de orden de protección. Y por otro lado, pues lo que pasó con la remoción de menores de la menor, de una influencer, y cómo entonces esto se convierte, ¿verdad?, en materia prima de redes sociales. Así que tenemos la agenda llena. Hay un proyecto nuevo para limitar el derecho al aborto. Así que hay varias cosas de las que vamos a estar hablando hoy, siempre tratando de establecer algún tipo de balance, pero reconociendo que cuando hablamos de derechos humanos no hay balance posible. Así que, Verónica, de nuevo, la gente está diciendo por ahí que la gente tiene todos los azules porque pues gastaron los chavos en plasma. ¿Por dónde empezamos? Eso me recuerda cuando dicen que se utiliza el dinero de la tarjeta de la familia para hacerse las uñas, ¿verdad? Se parece muchísimo eso siempre, ¿verdad? Esa forma que hemos dicho anteriormente, de siempre mirar hacia abajo para criminalizar, para burlarnos, para quitar derechos. Y es un discurso que se repite, pero que también yo creo que nos lleva a nosotras a mover la discusión a donde debe ir, ¿verdad? Y cambiar esa narrativa, pero también dirigir la mirada a quienes son responsables de asumir la responsabilidad de cómo manejar el desastre. Y yo creo que esa idea, ¿verdad?, de que la gente malutiliza el dinero, por decirle así, ¿verdad?, malutiliza, porque si no son las piscinas, claro, si no, la cuestión, por ejemplo, cuando la pandemia, siempre algo que se repite. Y creo que el Estado le falla muchas veces. Yo creo que a veces el Estado se aprovecha de esos estereotipos para no hacer su trabajo. Y eso yo creo que es lo preocupante, ¿verdad? Y en esa parte quizás hay muchos niveles en esta conversación. Una es siempre esa criminalización de la pobreza y tú traías el ejemplo de las piscinas azules. Y recuerdo, ¿verdad?, cuando los residenciales públicos en aquel momento que hacía un calor devastador y había un problema de sequía, se pusieron unas piscinas y entonces el argumento era pues que podían haber piscinas en otros espacios, pero la gente de los residenciales públicos no la podía tener, o aquellos anuncios de campaña hace varios años donde una legisladora pues usaba ese modelo donde alguien estaba comprando con la tarjeta del PAN y alguien atrás estaba fiscalizando la compra. Y es que cuando la gente es pobre, pues uno se siente que uno puede fiscalizar los zapatos que usa, el pelo cómo se lo pone, las uñas que tiene, a dónde va, el plasma que compra, si va a Black Friday, si no va a Black Friday, a qué tiendas son las que van, qué es lo que come, si es saludable, si no es saludable, si es vegano, si no lo es. Porque es como si ser pobre fuera una puerta para poder juzgarte todos los aspectos de tu vida. Y como bien tú dices, una manera de esconder que el gobierno no es efectivo y de volver a unos estereotipos de raza, de género que siempre están ahí. Porque siempre vemos la pobreza como un asunto individual. Claro. No es un asunto individual, es una falla ética, una falla moral de la persona. El problema es que no sabe manejar el dinero, ¿verdad? Si no hubiese pagado la piscina, si no hubiese pagado la plasma, tendría una casa. Y eso lo sabemos que no funciona así. Nadie puede hacer un presupuesto tan y tan bueno que lo haga salir de la pobreza. No es así como funciona el sistema requiere que haya gente. ¿Y te acuerdas cuando pasó la pandemia y entonces toda esta idea de que con los $1,400 la gente podía resolver su vida y todos sus problemas? Y de hecho fue el momento, Verónica, y creo que no me equivoco, donde vimos recrudecerse el asunto de los recobros de FEMA. Gente recibiendo procesos de recobros de FEMA, precisamente en momentos donde entonces estaba la pandemia, donde había una nueva necesidad económica.
Y quizás con esto pues ir a los desastres, ¿no? Hay procesos donde cuando la gente utiliza incorrectamente la asistencia para desastres, se activan procesos de recobro. Y esos procesos de recobro son porque el dinero, en el caso de FEMA, que sí da dinero directamente, se utiliza para lo que no es. Esos procesos son procesos totalmente injustos, ¿verdad? Que incluso tienen consecuencias terribles que pueden hasta embargar las cuentas, social. El seguro social. Así que pueden embargar cosas indispensables para la vida, unos intereses brutales, con un proceso que, como nosotras vimos, ¿verdad? Tiene muy pocas garantías para el otro lado, sí. Pero eso es excepcional. Es excepcional y la verdad es que yo no vi, nosotros atendimos miles de llamadas sobre el recobro, me atrevo a decir. Yo no recuerdo una sola llamada que alguien FEMA le haya recobrado el dinero porque utilizó el dinero para otra cosa que no arreglar su casa. El 99%, por no decir todas las llamadas que nosotros atendamos, que FEMA cometió un error al darle el dinero. Claro. Después de que va el dinero, se dio cuenta que la persona no envió los documentos correctos para demostrar titularidad o que había estimado mal los daños, que no había sometido algo. Que dio FEMA 2 veces y no se dio cuenta. O que FEMA 2 veces no se ha dado cuenta. Casi todas las veces son errores de FEMA al hacer el proceso. Que no es que la gente estaba utilizando mal el dinero, que se fueron de viaje, que hicieron una piscina, que compraron un carro o lo que sea, sino porque la agencia que estaba encargada de asegurarse de que el dinero fuera a las manos correctas no cumplió con sus procesos. O 3 años después se dio cuenta que hubo un error en el proceso. Que eso no tiene nada que ver con los daños que en efecto sufrió la persona, la necesidad que tenía o que hizo con ese dinero. Es posible que la persona que recibió el dinero no tuviera ninguna otra alternativa para tener una vivienda digna que no fuera a utilizar ese dinero, sufrió daños catastróficos, pero porque no sometió el papel correcto, entonces ahora FEMA se lo está recobrando. Y recuerdo, Verónica, que para el tiempo de María, una de las cosas que se hablaba era de ese nivel de asistencia promedio que había dado FEMA a los sobrevivientes y que, si no me equivoco, rondaba por los $3,200 aproximadamente y que era un dinero que obviamente no era suficiente ni es suficiente para reparar hogares. Y hablábamos un poco, ¿verdad?, de también ese estado de necesidad. Una persona que recibe 300, 400, 500 pesos de FEMA con la idea de que reponga todo lo que perdió y de momento esa es la única necesidad, esa es la única asistencia que va a recibir y de repente recibe un recobro de esas cantidades ínfimas, ¿no? Y hablábamos de cómo el proceso pues estaba diseñado para que la gente terminara perdiendo. Y entonces vienen los fondos CDBG, que son los fondos de los que estamos hablando en estos días, en ese reporte de por qué la recuperación no funciona. Y la gente diciendo pues que entonces el dinero está llegando directamente a la gente y que la gente está comprando plasma, haciéndole cobro al pastor a Font. Y la pregunta, ¿verdad?, de por qué reproducir ese espacio cuando los toldos azules continúan, cuando continúa la recuperación sin moverse. Y esa es la conversación que hay que tener. Nadie recibe un peso de dinero CDBG directamente, pero nadie, ¿verdad? Y yo creo que eso es clave. Por lo menos no para reparar sus casas. No para reparar sus casas. Ni para arreglar su casa. Ese dinero lo maneja exclusivamente vivienda, las personas que contratan el departamento de la vivienda. Ese dinero, ese programa ha estado abierto desde 2019. Así que tiempo se ha tenido para, ¿verdad?, que el Estado actuando directamente atendiera la situación de los techos azules. Si no ha ocurrido, no tiene nada que ver con la persona que vive debajo de ese techo azul. Y cosas importantes, ¿verdad?, que se han estado preguntando en estos días. En Puerto Rico, ¿cuántos toldos azules quedan? Según el gobierno quedan unos 3,645 toldos azules. Ese es el mismo número que yo creo que se sigue repitiendo hace como 4 años, un número que no cambia, excepto cuando hay que pedirle dinero a Joti, entonces el gobierno habla de unos 15,000 toldos azules. Es como maleable. Es como maleable, va cambiando. Así que eso por un lado, pero además se culminó finalmente el estudio de los toldos azules a $5 millones, creo que costó sí, el estudio unos $5 millones. Y el estudio concluyó que el número que habían dado previamente era correcto, de unos 3,645 toldos azules, y esas son las fichas con las que se ha estado moviendo el Estado. Mientras tanto, sabemos que ni siquiera la mitad de la gente ha recibido asistencia adecuada, y yo creo, Verónica, que los números de R3 que nosotras recibimos mensualmente son clave para ver eso. Y algo que, seguimos viendo los mismos problemas que veíamos tal vez el año pasado, los procesos de reubicación, que la persona no encuentra casa porque no hay casas disponibles, porque no hay, las personas que están vendiendo no quieren venderle a alguien que está utilizando dinero del gobierno porque tienen miedo que el proceso tarde mucho, porque esperan que aparezca alguien con una compra cash, ¿verdad? Que, como hemos visto. Y ahora que los procesos de reparación y reconstrucción han ido adelantando, hay cerca de poco más de 3,000 proyectos completados entre cada uno de ellos,
vemos entonces los problemas y las deficiencias en ese proceso. Trabajo que la persona que, ¿verdad?, que la arreglaron en su casa no está conforme con la calidad de los materiales que se utilizaron, con las reparaciones que se hicieron, casas nuevas que tienen goteras cada vez que llueve. Así que seguimos viendo, incluso según va adelantando, vemos nuevos problemas, pero problemas que ya se habían advertido y que entonces plantean si es posible, ¿verdad? Nos hacen plantear si es posible una recuperación justa con este sistema, con este proceso que se estableció. Yo la escucho y sí, lo del número siempre me llama la atención porque en efecto es el mismo número y da esa impresión de que estamos estancadas, ¿no? Yo creo que, ¿cómo ustedes creen que a partir del momento en que estamos ahora, ¿verdad? Porque la gente siempre dice, bueno, la escucho y sé que estamos súper mal y sé que no nos hemos recuperado y sé que lo seguimos hablando. ¿Qué ustedes creen que va a pasar en los próximos meses con relación a todo lo que ustedes están diciendo? ¿Ustedes creen que se va a ver en algún momento un adelanto rápido en que la gente empiece a ver la diferencia? ¿O ustedes de verdad, por su experiencia y por lo que se está viendo, creen que esto definitivamente va a seguir a este paso de tortuga? Yo creo que continúa el paso de tortuga. Yo tengo una teoría, ¿verdad?, de a quién van a terminar asignándole la culpa en el proceso, porque creo que ha habido un giro a responsabilizar a la actual administración del Departamento de la Vivienda de que no ha funcionado el proceso de recuperación y que ha sido una decisión intencional de la administración central. Y eso lo veo cuando el gobernador está hablando. Creo que el Departamento de la Vivienda se quedó solo en el proceso de recuperación y que otras agencias como COER3 y que otros espacios quizás como Fortaleza han dado un paso para atrás, yo creo que ante el fracaso inminente del proceso de recuperación. Ahora mismo tenemos un 12% más o menos del dinero, un 12% del dinero gastado. Estamos hablando de los 9.7 mil millones de dólares que van destinados a esta recuperación, a los fondos CDBGDR, que son para sobrevivientes de María y que incluyen el programa R3. Pero por otro lado, pues el 100% de los fondos comprometidos en el caso de este programa que sabemos que no está funcionando. Preocupa que es un modelo que no funciona, es un modelo que se ha cambiado pujándolo, se ha cambiado empujando literalmente desde el Congreso, desde HOT, y nosotras hemos sido parte, ¿verdad?, importante, yo creo que de ese proceso de empujar, de litigio para empujar. Y lo que hemos visto es resistencia y preocupa que este es el mismo modelo que van a usar en mitigación y este es el mismo modelo de los terremotos. Que pues en el caso de esos dos, en el caso de los terremotos, pues quizás más terrible todavía, no han abierto, no hay fecha de que abran, yo creo que no saben cómo meterle a los municipios del sur. Así que sí, lamentablemente estamos a un mes de una nueva temporada de desastre con un escenario bien precario, ¿no?, para cómo se mueve la asistencia. Y Verónica, los fondos estos dicen hasta septiembre 2026, sabemos que el uso es hasta 2025. Yo no creo que se cumpla ahí, a menos que entonces haya el vuelco a repartir vouchers y tratar de incentivar nueva construcción, que yo creo que es por donde va a tratar de ir el gobierno, o las viviendas Low Income Housing Tax Credit, que es una vivienda donde se le da un incentivo a los desarrolladores con pocas garantías para los inquilinos y que yo creo que ese es el foco de lo que va a ser los temas de derecho a la vivienda de aquí a par de años. Y es pues convertir a la gente de ser dueña a ser inquilinas del Estado con cero protección, dándole subsidios a desarrolladores, ¿no? Es una posibilidad real, es algo que hemos estado viendo. Sabemos que hace falta nueva construcción de viviendas de interés social, eso es algo que se ha comentado muchísimo, ¿verdad? Falta de disponibilidad de viviendas de bajo costo en Puerto Rico. Ahora, la mera construcción no resuelve el problema, sino viene acompañado por legislación que en efecto permita que la gente acceda a esas obras y que se mantengan como obras de baja construcción, de bajo costo, para que estén accesibles a la mayoría de la gente, que eso todavía no ha pasado. Entonces vemos cuánto dinero se está invirtiendo en cada uno de estos proyectos, con créditos, con fondos del gobierno, de otro tipo, y cuánto es el costo entonces de cada una de esas unidades de vivienda, claro, que van a ser, que se supone que sean de bajo costo. A mí no se me olvida, para las vistas de transición, el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, que es el que claro, llamaba la atención de que cuando uno empieza entonces a evaluar el costo por unidad de vivienda, sobrepasan los $300,000 por unidad. Con eso uno compra una casa de lujo en Puerto Rico. ¿Por qué? ¿Qué está pasando en el proceso? Que estamos construyendo viviendas de lujo que se supone que van a estar dirigidas a personas de escasos recursos como vivienda de interés social. Y ahora que mencionas a Ramón Luis, no sé si recuerdas cuando en aquellas vistas de confirmación,
le dice Ramón Luis al secretario de la Vivienda, en aquel momento era Luis Carlos Fernández Trinchet, le dice, pero ¿y cómo entonces vamos a hacerlo esto, verdad? ¿Por qué va tan lento el proceso? Y Luis Carlos le contesta, bueno, es que esto nunca se pensó vivienda por vivienda, eso va a ser muy lento, así que vamos a hacerlo de proyecto en proyecto. Y era esta visión, porque esa era su área de expertise de Luis Carlos, era cómo podíamos incentivar estos desarrollos, que por un lado viviendas de lujo y por otro lado mover a la gente que no puede comprar esas viviendas de lujo a los Income Housing Tax Credit, y eso es lo que estamos viendo. Esto no es algo nuevo, ¿verdad? Proyectos, por ejemplo, como Renaissance, que era lo que sustituyó la Gladiola, proyectos como Bayshore en Puerta de Tierra, que son proyectos de vivienda de interés social y que terminan siendo como un contenedor donde mover a comunidades y gente que ha sido desplazada. Así que eso ya lo hemos visto. Lo que pasa es que ahora lo vamos a estar viendo con estos fondos y hay prisa por gastar y esa es la manera más rápida de gastarla. Así que yo creo que con esta nota de protestas no queremos ser profetas de la catástrofe, ¿verdad? Creemos en la recuperación justa, pero quizás con esta nota cerrar esta primera parte, ¿no? De tus derechos al día y seguir un poco problematizando no solamente lo que está pasando con la recuperación, sino también por dónde se está moviendo la política pública, Verónica, que por ahí viene Joan Rodríguez Bebe de nuevo con otro proyecto. Así que sí, regresamos ahora. No se quita. Y regresamos acá en Tus Derechos al Día, agradecida siempre de la gente que nos escucha a través de WIAC 740 todos los jueves a las 2 p.m. y a través del canal de YouTube de Ayuda Legal Puerto Rico. Y Verónica, nos quedamos en que íbamos a comenzar a hablar sobre la nueva, iba a decir la nueva aventura, pero realmente la nueva encomienda o la nueva misión de Joan Rodríguez Bebe, que acaba de presentar un proyecto que es el PS 495, y que tiene como interés restringir el aborto en Puerto Rico, pero esta vez no es una restricción que se está haciendo por los meses, no es una restricción que se está haciendo de quiénes son los proveedores, es una restricción dirigida a menores de edad. Sí, no es una restricción frontal, sino que es una de esas restricciones que en otros estados se han ido haciendo para ir minando, ¿verdad?, el derecho al aborto. Y primero, creo que es un reconocimiento del poder del activismo feminista y esas mujeres que pusieron todo para evitar que un proyecto que restringía el aborto tan frontalmente como el que fue derrotado, pues así fuera, ¿verdad? No se convirtiera en ley. Así que ese reconocimiento de que en Puerto Rico sí defendemos el derecho al aborto, sí es un derecho que queremos que se mantenga, pues ha obligado a la legisladora a ir, ¿verdad?, buscando otras formas que no parezcan tan frontales para ir metiéndose con el derecho al aborto. Y esta vez escogió un tema que de lejos pudiera parecer simpático para muchas personas, ¿verdad?, porque tiene que ver con las personas gestantes menores de edad. Y el proyecto lo que dice que busca es que una persona menor de edad necesite la autorización de su padre o su madre o de su custodio legal para poder obtener el aborto. Entonces, en el momento en que se mete el tema de la minoría de edad, ¿verdad?, pues se abren un montón de debates. Yo creo que como defensoras de derechos humanos, siempre la conversación debe comenzar diciendo el derecho es el aborto es un derecho fundamental y tenemos que ver hasta qué punto se puede legislar sin violentar ese derecho, ¿no? Nosotras siempre históricamente hemos apoyado que menores de edad tengan acceso al aborto porque independientemente de su edad, la realidad es que en el momento en el que esa persona que está embarazada decide que necesita abortar, que no puede tener un embarazo, sobre todo en el contexto, por ejemplo, claro, niñas de 12 años, es un poco curioso, ¿verdad?, que la legisladora, diciendo que quiere defender a la niñez, también se esté poniendo obstáculos para que una niña de 12 años pueda tener un aborto, ¿verdad?, cuando estamos hablando de que sería una niña pariendo y que claramente fue abusada sexualmente. Exactamente, y a todas luces de qué consentimiento estamos hablando a la hora de haber llegado al aborto. O sea que yo creo que lo importante para nosotras en esta etapa en el que el proyecto se está hablando y que si nos preguntan pensamos que está siendo parte de unas negociaciones políticas a otros niveles, ¿verdad?, que no necesariamente se ponen sobre la mesa cuando se presenta este proyecto.
creo que lo que nosotras debemos es primero mirarlo con sospecha, porque el aborto es un derecho fundamental, mirarlo con sospecha, preguntarnos a quiénes son las personas que van a estar mayormente afectadas por la medida, y una vez que lleguemos a esa conclusión, pues entonces sí, evaluar el proyecto, la medida en la que de verdad pueda suponer que una menor de edad no pueda abortar. En ese contexto, si ese es el resultado, pues no debería ser un proyecto aprobado ni convertido en ley. Y un poco, ¿verdad? Para aclarar, ahora mismo el Estado de Derecho vigente, además de que el aborto sigue siendo legal, y esto siempre es importante decirlo porque sabemos que censos que se han hecho en la opinión general o al público general, debo decir, sobre el aborto, pues siempre más de la mitad de la gente contesta que el aborto en Puerto Rico es un delito, y eso tiene mucho que ver con una narrativa de miedo, ¿verdad?, que es imperante, y la gente no conoce, ¿verdad?, el Estado de Derecho, y eso lleva sobre todo a abortos inseguros, porque no es que la gente piense que es un delito y entonces no se haga, es que se opta por abortos que no se hacen bajo el cuidado de un médico o de una persona profesional. En términos del aborto a menores, en Puerto Rico el aborto de personas menores de edad es legal. Y esto es importante, ¿verdad? Porque cuando decimos que es legal significa que es acceso, las personas menores de edad tienen relaciones sexuales, se pueden embarazar. Además se les reconoce siempre un ámbito, ¿verdad?, de poder decidir sobre sus cuerpos, de tener relaciones sexuales sin que el Estado pueda intervenir después de los 16 años. De hecho, de poder hacer algunos tipos de prestar consentimiento para algunos tipos de actos, y eso incluye, entre otros, el derecho al aborto. La realidad es que sabemos que este proyecto es un proyecto que podría inducir a error a mucha gente y pensar es razonable. Cuando se compara esto, por ejemplo, con un procedimiento dental, como se decía esta mañana, o cuando se compara con el matrimonio, ¿verdad?, donde pues los padres tienen que consentir, o si no se tiene que ir al tribunal. Pero sabemos que cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos hay varios elementos, entre ellos el factor tiempo, la urgencia de poder tomar decisiones, además ese ámbito de autonomía, ¿no?, de los cuerpos que queremos que nuestras hijas, que nuestros hijos tengan y que lo puedan defender. Pero sí preocupa la velocidad que va esta medida. Este proyecto no es nuevo, esto es un proyecto del 2021, que lo tenía guardado por ahí, si no me equivoco es de junio 2021, ahora mismo no tengo el mes, así que estaba guardado por ahí. De momento pues es como si hubiesen estado buscando qué podría moverse. Se puede mover este proyecto y ya tan pronto como la semana que viene tenemos las primeras vistas públicas que se están anunciando para el 2 de mayo. Así que el proceso va a las millas y nos preocupa que haya una negociación que no permita una discusión y que permita que la gente pues caiga en la fácil, ¿no?, de que estos son los derechos de los padres a criar a sus hijos como quieran una vez más. Exacto. Y que ignora el contexto. La verdad es que es una realidad muy triste, pero las estadísticas dicen que la violencia sexual donde mayormente ocurre en el hogar. Así que si estamos hablando de una menor de edad, que esa fuera su situación, que esa es la razón por la que desea realizarse este procedimiento médico para terminar su embarazo, la está pues poniendo nuevamente entonces ese mismo seno familiar que ya está, que ya la puso en una posición vulnerable o que puede haber sido parte de ese abuso. Otra cosa que a mí me llama la atención, que sí se repite con el proyecto anterior, es que la legisladora sabe las deficiencias de nuestro sistema de justicia, sabe cuánto se tarda el tribunal muchas veces en resolver cosas urgentes. Eso es algo de conocimiento general y me preocupa que para hacer la salvedad de que en casos de emergencia, por ejemplo, o en casos en los que haya algún tipo de controversia entre las personas con patria potestad, pues que recurran al tribunal. Eso obviamente se hace para una forma salvar el proyecto, cualquier tipo de ataque que se pueda dar en cuanto a que en efecto está prohibiendo el aborto porque está abriendo una ventana, pero esa ventana en realidad se abre o no. Como dice Ariadna, el contexto de un aborto, el tiempo es fundamental, y que creemos que eso de decir, pues vayan al tribunal, pues claro, sería bueno que rama judicial, ¿verdad?, y OAT un poco reaccione a cuán práctico sería eso, pero también decir las cosas como son. O sea, es una forma de seguir entorpeciendo el proceso y el resultado muy probable que se ha visto en otras jurisdicciones, no en Estados Unidos solamente, en América Latina. Ese tipo de obstrucción, al fin y al cabo, sí se convierte en una prohibición de poder abortar. Y en ese contexto es que no podemos, por más razonable que pueda parecer, ¿verdad?, porque estamos hablando de menores de edad, pero de nuevo, no es lo mismo una niña de 12 que una adolescente de 16. Y eso es bien importante que se tome en cuenta, sobre todo porque sabemos que en realidad la intención es ir achicando ese espacio en que las personas podamos
tener un aborto de manera libre y accesible. O sea, además, ese es el propósito. Además, hablar de la necesidad, ¿no? ¿Dónde están los datos que reflejan que las menores de edad en Puerto Rico son quienes están procurando el aborto? Yo creo que algo que ha quedado claro y que en espacios como este, de hecho, hemos tenido a las compañeras de Aborto Libre, a las compañeras Mayra Díaz, tuvimos a Yari Vale en un momento, pensar en que la ley no se hace porque, pues, por hacer. Legislar por si surge el caso es bien problemático, sobre todo cuando lo que se quiere, como bien tú dices, Verónica, es aumentar una narrativa, porque en este país lo que se va a difundir es que tú tienes que ir al tribunal para que te autorice un aborto, ¿no? Esa es la idea de cómo podemos ir regulando, y si no se puede establecer esa necesidad, si no podemos traer esos casos, igual que ya pasó con el proyecto anterior, realmente es un proyecto que no debe tener salida. Preocupa, de nuevo, que cada vez que se integra el tema de la crianza sea un tema donde pensemos que debe haber más autonomía de las familias, ignorando, como bien ustedes han dicho, y que ahorita vamos a estar hablando de violencia doméstica, que es en ese hogar donde usualmente pasan estos escenarios de violencia más terribles y más contundentes. Así que, nada, queda por ver el proyecto. Yo creo que hay que oponerse al proyecto por ser un proyecto que regula derechos sexuales y reproductivos, no porque los regule nada más, sino porque los regula arbitrariamente. Los regula el servicio de una manera de leer los cuerpos de las mujeres. Que valga la aclaración que ya está altamente regulado, ¿no? Claro que sí. Todos los centros donde uno se puede practicar un aborto están altamente regulados, no es una práctica libre. Y algo bien importante que se tome en cuenta el efecto que puede tener en la joven hacer la divulgación de que está embarazada a sus padres, ¿no? Que eso es algo de lo que tampoco parecería que no importa, ¿verdad? Parecería que todos los padres, todas las madres recibirían tranquilamente que su hija le diga estoy embarazada, necesito un aborto, ¿verdad? Esos son el tipo de situaciones que hay que tomar en cuenta y que una persona responsablemente, cuando presenta un proyecto de ley, tiene que tener respuesta a esos escenarios, porque al fin y al cabo pueden ser situaciones de vida o muerte también. Sí. Así que, dicho eso, nada, creo que hay cosas por ver aquí, sobre todo cuál va a ser la respuesta, ¿verdad?, del resto del Pleno, de los cuerpos legislativos, porque nos parece que nos podemos llevar una sorpresa y que esto es un proyecto que el gobernador podría estar esperando con los brazos abiertos. Así que esperando que eso no sea, continuamos, vamos a una pausa y seguimos entonces acá en Tus Derechos al Día. Una de las preguntas más frecuentes que llegan a Ayuda Legal Puerto Rico es sobre si una persona casera puede desalojar una inquilina por el hecho de haber sido víctima de violencia doméstica, y la respuesta es que no. Las leyes federales prohíben el discrimen por razón de género, y esta clasificación incluye el discrimen por ser víctima de violencia doméstica. Estas leyes aplican tanto a viviendas subsidiadas con fondos federales, tales como Sección 8 o vivienda pública, y también a caseros privados, con algunas excepciones. Algunas otras manifestaciones de discrimen puede ser que el casero prohíba llamar a las autoridades o a la policía luego de un evento de violencia doméstica, o que ponga penalidades o retenga fianza por haberse dado un evento de violencia doméstica. ¿A quiénes aplican estas leyes? Pues aplican al gobierno federal, al gobierno local, a esas agencias o entidades que administran el voucher de Sección 8, a la agencia que administra el residencial público y a los caseros privados, aunque con algunas excepciones. Por ejemplo, si es un casero que alquila la vivienda por cuenta propia, es decir, si es un corredor de bienes raíces, o que vive en una vivienda donde está alquilando al menos de 4 unidades. Si usted entiende que está siendo víctima de discrimen en la vivienda por ser víctima de violencia doméstica, usted podría tener derecho a presentar una querella ante la Oficina de Igualdad de Oportunidades y Vivienda Justa del Gobierno Federal. Para más información puede acceder a nuestra página web a www.ayudalegalpr.org o puede comunicarse a nuestra línea de apoyo al 787-957-3106. Hasta aquí nuestra cápsula de hoy, y recuerda que conocer tus derechos es poder. Y retomamos acá en Tus Derechos al Día, un programa dirigido a que conozcas, defiendas y puedas también ayudar en la transformación de políticas públicas. Y Verónica, mientras hablábamos de lo que está pasando con este nuevo intento de regular el derecho al aborto y esa idea de que lo que pasa en mi casa lo controlo yo, o los padres y las madres tienen total control absoluto sobre la vida de las menores que viven con ellos,
Pues también tenemos otra situación que a veces se piensa que es una situación bien doméstica, bien de la casa y que no debe dilucidarse públicamente. Y es que otra situación de una orden de protección donde tenemos un legislador contra quien pesa una orden de protección ex parte, vamos a definir ahora de qué se trata eso, al amparo de la Ley 54 por violencia doméstica, y entonces toda la discusión que ha surgido alrededor sobre qué significa una orden de protección ex parte, si es una orden que atribuye culpa o responsabilidad a este representante, si es una orden que vale menos que una orden que hubiese tenido a ambas partes allí presentes y una vista tradicional como la gente se la imagina. Y pues cuáles deben ser los próximos pasos que debemos tomar, que se deben tomar con este legislador, con Orlando Aponte. Así que, Verónica, empezar, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de una orden de protección ex parte? Sí, una orden de protección ex parte al amparo de la Ley 54 es una herramienta civil que se concede cuando la persona que solicita la orden va al tribunal y el tribunal, la jueza o el juez, le escucha y determina que por los hechos que esa persona le está describiendo y le está expresando bajo juramento, se configuran ciertos elementos que la ley establece, pero suele ser que esperar a señalar una vista para que la parte contra quien se pide la orden comparezca con abogado, escuchar ambas partes, etcétera, etcétera, pudiera poner más en riesgo a la persona que está pidiendo la orden, ¿verdad? En otras palabras, es un adelanto, te doy la orden de protección ex parte lo que significa es que no hay más nadie, está solamente tú pidiendo la orden, pero por lo que me estás diciendo, yo entiendo que yo debo comenzar a protegerte desde ahora, y entonces lo que hago es que te doy una orden, que es la famosa orden ex parte, que es una orden que por regla general incluye una orden de alejamiento, pero puede incluir otro tipo de remedio. Es una orden que una vez es notificada a la parte contra quien se expide, tiene el mismo efecto que cualquier otro tipo de orden de protección o la orden de protección final, que es la que se da cuando se da la vista, ¿verdad? ¿Y la vista qué pasa? Pues ahí la persona que pidió la orden va a tener la oportunidad de volver a dar testimonio bajo juramento sobre los hechos que la llevaron a pedirla, y la persona contra quien se expidió la orden va a tener la oportunidad de también dar su versión de los hechos si así lo determina y defenderse si así también lo determina, y una vez el tribunal escucha ambas partes, determina si esa orden de protección ex parte se va a extender, y una vez se extiende, pues esa es la llamada orden de protección final, que dura, pues dependiendo del criterio del tribunal, pues puede ser meses a años. La gente parece estar bajo la impresión de que la orden de protección ex parte, sea sin la comparecencia de la otra parte, es automática. ¿Eso es así? Sí, no es para nada automática. Para que se dé correctamente una orden de protección ex parte, el juez o la jueza tiene que haber escuchado bajo juramento a la persona que la pide. O sea, no es que yo voy, la pido por papeles y entonces a vuelta de la entrega de ese papel me dan una orden de protección ex parte, no. Y como he dicho, hay veces que el tribunal escucha a la persona y no da ninguna orden ex parte. O sea, no es automático. A veces lo que dice es, no, mire, lo que usted me está diciendo no es algo que esté bajo el amparo de la Ley 54, así que desestimo y ahí se acaba el asunto. O puedo decir, ¿sabe qué? No creo que amerite que yo le dé una orden ex parte en estos momentos, pero voy a citar a las partes y los voy a escuchar a ambos y le voy a dar una oportunidad de que vuelva a dar testimonio, y tal vez ahí sí le doy la orden de protección. O sea que automático no es, y tampoco se debe tomar ligeramente. Yo sé que a veces tenemos esa tentación de decir, bueno, como es la ex parte, pues eso se la dan a todo el mundo. Primero, eso es falso, no se le da a todo el mundo, y segundo, a toda la persona a la que le dieron esa orden ex parte hay que tomarlo con mucha seriedad, porque lo que quiere decir es que dio testimonio bajo juramento sobre actos de violencia doméstica, y ya con eso pues y que cumplió con un difícil, peso de la prueba que el juez, que la persona que estaba adjudicando determinó que procedía a la orden de protección. Verónica, también se ha estado hablando, y yo creo que esto es importante, y de casualidad, ¿verdad? Siempre sucede en los casos de violencia de género, que se insiste más en eso, que es la presunción de inocencia. Y se habla pues de que hay que respetar el proceso del legislador, que hay una presunción de inocencia, que quizás al final del proceso pues sale bien. Y creo que eso tiene mucho que ver con que hay una confusión entre lo que es un proceso civil de orden de protección y lo que es un proceso criminal al amparo de la Ley 54. ¿Puedes hablarnos un poco de eso? Sí.
Sí, es eso, o sea, la presunción de inocencia que es súper importante, ¿verdad? Y como defensora de derechos humanos, claro que creemos en ella. Es una forma que tienen las personas, todas las personas tenemos derecho a que el Estado nos muestre, nos pruebe más allá de dudas razonables que cometimos un delito. Y eso cuando hablamos de delito, de probar de más allá de toda duda razonable, estamos hablando de la esfera criminal. Es cuando se ha presentado un caso criminal en nuestra contra que se activa la presunción de inocencia para defendernos, ¿verdad? Y que el Estado haga su trabajo de poder probar un caso, porque al fin y al cabo estamos hablando de nuestra libertad. Así que eso es lo que significa la presunción de inocencia y definitivamente la defendemos. Ahora, lo que sí pasa muchas veces, y qué curioso que pasa cuando hay orden de protección con personas que tienen cierto perfil público, que rápido empiezan a hablarse, ay, recordemos que hay presunción de inocencia. La presunción de inocencia es algo que se da en un contexto bien específico, que como ya he dicho, es el proceso criminal. La mayoría de las veces cuando hay órdenes de protección no hay ningún proceso criminal. Cuando hablamos de órdenes de protección, ya lo he dicho, es un remedio civil que se puede obtener aún sin haber presentado una querella ante la policía. De hecho, así mismo la ley lo dice, ¿verdad? Para incentivar que más personas pidan la orden de protección, porque antes no lo hacían por miedo a que metieran presa a la persona, ¿verdad? Entonces decían, no, si lo van a meter presa, no quiero la orden de protección. Así que claramente se dividieron. Y no cabe hablar de la presunción de inocencia en ese contexto, aunque obviamente la persona contra quien tiene la orden, pues claro que lo va a poder decir, ¿verdad? Y va a decir, no, hasta que yo no tenga la oportunidad de defenderme, pues por favor no lleguen a una conclusión. Pues claro, es legítimo, a un nivel humano lo puedo comprender. Ahora, a un nivel de quienes evaluamos los procesos, de quienes los monitoreamos y también de quienes estamos llamados a atenderlos, ¿verdad? Y a echarlos hacia adelante, es bien importante tener clara esa diferencia. También es bien importante tener clara de que aunque haya una presunción de inocencia en un proceso criminal, eso no se puede utilizar para que nosotras dejemos de fiscalizar, para que nosotras dejemos de señalar que la violencia doméstica no debe tener cabida en ningún sitio y que un funcionario público o una funcionaria pública no debe ser una persona agresora. No hay esa división entre lo privado y lo público. Nuestra expectativa como personas en Puerto Rico es que quienes tengan posiciones de poder sean personas que no incurran en violencia doméstica, que no caigan en esos actos. Y entonces, aunque haya una presunción de inocencia en un tipo de proceso, la realidad es que nada de eso detiene que estemos muy alertas y que definitivamente presionemos para que el proceso se dé de la forma más clara, transparente posible y que la persona víctima tenga todas las oportunidades de poder establecer su caso y de tener acceso a todos los remedios de ley que tanto hemos luchado para que existan. Y en ese sentido, ¿verdad? Entonces queda una etapa, ¿no? Y son las expresiones tanto del legislador, que son las mismas que vemos cada vez que sucede una cosa como esta, de necesitar espacio, del espacio para su familia, de la protección para la esposa, y esta idea de que estos procesos deben ser confidenciales, ¿no? Y sabemos que parte pues de la conversación es que se supone que se hubiese notificado, que él hubiese notificado a la Cámara de lo que estaba sucediendo, pero más allá de este debate de la confidencialidad, es mejor que estas cosas no salgan a la luz pública, es mejor que estas cosas no sean parte de esta discusión. Obviamente, cuando hablamos de la confidencialidad, y eso es algo que también recogemos en las herramientas de derechos humanos, no estamos pensando en la confidencialidad para defender a la persona agresora ni su reputación. O sea, eso no es lo que está puesto. Lo que está puesto más bien es que queremos evitar la revictimización. Y sobre todo en los casos, curiosamente, en los casos que hay perfil público es cuando más apoyo y más tenemos que defender eso, porque también entonces se empiezan a cuestionar el carácter de la víctima. Y recuerden, esto no es algo que, lamentablemente, esto no es algo que ha pasado por primera vez. La historia está ahí de múltiples casos en los que personas legisladoras, particularmente hombres legisladores, han sido acusados de violencia doméstica. Y siempre cuando se traduce esa conversación al nivel público, la persona víctima pasa por unos procesos terribles de revictimización donde se le está cuestionando todo el tiempo. Entonces, la confidencialidad es importante, pero de nuevo, no es una carta blanca para que la persona agresora, su defensa de su reputación, pueda no atender los procesos y no pueda sufrir las consecuencias, ¿verdad?, de sus actos. Y en este caso particular llama la atención, ¿verdad?, ese comentario de que es para protegerla a ella que no habla. Eso suena terriblemente machista y suena también terriblemente preocupante porque sabemos, ¿verdad?, que hay unos patrones de violencia doméstica y
en los que pudieran implicar, no digo en este caso, pero sabemos que existen patrones de violencia doméstica en que cualquier comunicación y expresión de la parte agresora se puede convertir en una especie de amenaza o en una especie de comunicación hacia la víctima cuando no lo puede hacer directamente. Entonces, ojo con eso también. Se vuelve entonces la prensa parte, ¿verdad? El método. Ese mismo método, ese mismo ciclo. Y no estamos hablando tampoco de cualquier persona, incluso una persona que habla con acceso, con poder, claro. Así que tener esa discusión o esa conversación como que algo que hay que proteger a la persona que ha sido acusada, a la persona, ¿verdad?, contra quien se emite esa decisión. Desde esa perspectiva pone incluso a su pareja en mayor vulnerabilidad. Y también entender que aquí estamos ante un hacedor de política pública, así que los ojos están en esta persona. Y hay una pregunta que escuchaba hacer a la compañera Marilis Pagán de Matria, que es cómo influirá esta situación en la manera en que esta persona está haciendo política pública para los casos de violencia de género. Ya estamos menospreciando, por ejemplo, las órdenes de protección ex parte, estamos diciendo pues que esto quizás es una cosa que se debe discutir en la casa y no afuera. Así que queda por ver cómo estas situaciones, que a veces se ven tan individuales, afectan colectivamente. Y volviendo al proyecto ahorita de regulación del aborto, ¿cómo se ven estos asuntos? Los asuntos de género, ¿cómo se ven los asuntos de violencia? ¿Cómo se ven los asuntos de proteger la integridad de las mujeres? Cuando estamos hablando entonces del colectivo de los legisladores, ¿no? Así que vamos a una pausa y regresamos aquí en Tus Derechos al Día, que todavía nos queda por hablar sobre remoción de menores. Y regresamos acá en Tus Derechos al Día, y como últimamente, ¿verdad? Hay muchos temas legales, como siempre, en la radio, en la prensa, y muchos abogados y abogadas que de momento surgen así de la nada. Importante que continuemos aclarando. Y de momento me acabo de recordar, ¿te acuerdas cuando hicimos el estudio de apoderamiento legal y la gente decía que la principal fuente de información legal era Jay Fonseca? La gente decía la principal fuente de información en este país, pues es Jay Fonseca a través de la radio, a través de la televisión. En el tercer lugar estaban los abogados y último, en una lista como de 25 opciones, estaba el tribunal, ¿no? Así que es importante la manera en que se hablan los temas de familia, los temas de derecho en general, el tema de los toldos, todo eso, ¿verdad? Es importante que se hable, porque de lo contrario lo que hay es mucha información que puede sonar muy atractiva, puede haber mucha información que puede sonar que llama mucho rating, pero que no tiene nada que ver con la manera en que se mueve un proceso legal en la vida real. Y de momento estamos ante una remoción de menores, en el caso de una influencer, la remoción de una menor, y entonces pues es un buen momento para hablar un poco de qué se trata esa remoción de menores que la lleva a cabo el Departamento de la Familia, y comenzar diciendo, ¿verdad?, que las remociones de menores deben y son una excepción, y no son excepción porque nosotras lo digamos y porque nosotras pues nos opongamos a los actos del Departamento de la Familia, son excepción porque la propia legislación dice que la norma debe ser que cuando hay una situación de familia que involucra a un menor, donde siempre se va a cuidar el mejor bienestar de ese menor, la norma siempre debe ser una reunificación familiar, y eso significa que la familia esté junta, que la familia esté unida, y no significa, ¿verdad?, que vamos a tolerar actos donde los menores estén en riesgo, no vamos a tolerar actos donde los menores estén en situaciones de necesidad y mucho menos de emergencia, pero sí existen mecanismos que el Departamento de la Familia debe estar implementando, que van desde un plan de servicio hasta apoyo integral a la familia, que es parte de ese plan de servicio, como estrategias antes de provocar entonces una remoción de un menor. Y quizás empezar la conversación, antes de ir exactamente a este caso en específico, a hablar de lo seria que puede ser una remoción de menores. No sé si ustedes recuerdan el caso de la madre sorda, que hace unos 2 años se le removió la menor y ella no entendía el proceso porque nadie se podía comunicar con ella, y ese proceso, ¿verdad?, de cómo eso lleva a quitarse la vida de esa mamá, que de momento pues ve que llegan las autoridades a quitarle a sus hijas, y nosotras pensar aquí, ¿verdad?, una se volvería loca, una perdería, ¿verdad?, literalmente el control ahora digo yo, ¿verdad?, el control de tu familia, de tu hogar. Así que, Verónica, quizás empezar desde ahí. Vamos a hablar un poco de qué son las remociones de menores y por qué importa hablar de esto. Las remociones de menores yo creo que debe ser uno de los eventos más traumáticos de los que se puede hablar en el contexto del derecho de familia y en el en el contexto de los derechos de las niñas y los niños. Una remoción, como tú bien dices, debe ser la última alternativa y se debe dar en un contexto de peligrosidad, de un interés
urgente de intervenir en esa familia para proteger al menor, ¿verdad? Y hablábamos hace un rato de la orden de protección bajo la ley 54, las leyes también que prohíben el maltrato de los menores también tienen sus órdenes de protección, ¿verdad? Y se supone que se siga unos criterios de ley y unas garantías. Eso por un lado. Pero por el otro, la realidad es que aquí en Puerto Rico el proceso de remoción yo creo que es aún más traumático porque primero muchas veces se incumple con esas mínimas garantías que dice la ley, se incumple todo el tiempo. Segundo, la falta de personal especializado por parte del Departamento de la Familia hace que las investigaciones se hagan incompletas o incluso se hagan mal, se hagan parcializadas. Todo eso lo estoy hablando, ¿verdad?, con la experiencia de años acompañando a mujeres que han perdido la custodia de sus hijos o que han recurrido al Departamento de la Familia, por ejemplo, por ser sobrevivientes de violencia doméstica y han terminado en un proceso muy revictimizante en el que la pérdida de la custodia de sus hijos está ahí, ¿verdad?, como una sombra todo el tiempo porque es una amenaza. O sea, en el momento en el que un funcionario público, en una conversación casual con una persona en la que está haciendo una investigación para ver si hay o no maltrato, te espeta así de repente de usted sabe que si esto no se hace, usted puede perder la custodia, así, como si fuera cualquier cosa. Eso es la norma. O sea, eso no es una excepción. Eso pasa todos los días en nuestro país. Así que eso, o sea, una remoción en el contexto de la ley es retirar a un niño o una niña de su entorno familiar para evitar que siga siendo maltratado y para darle cierta estabilidad en lo que se acomoda, ¿verdad?, la situación. Eso por un lado. Pero también a un nivel humano es el evento en el que tú le sacas la alfombra de los pies a este niño y a esta niña. Y algo también bien importante es que después de la remoción hay un montón de otras historias de las que nadie habla sobre lo que significa para un niño o una niña estar en el sistema o ser llevado a institucionalizarse. Nadie habla de eso. Así que por eso las defensoras siempre estamos muy alertas y yo soy una que, por ejemplo, al Departamento de la Familia, esa es mi última alternativa. Así como la remoción debe ser la última alternativa del Departamento de la Familia, como abogada, mi última alternativa es el Departamento de la Familia porque lamentablemente se dan muchas arbitrariedades, muchos abusos y también mucha negligencia institucional, curiosamente, ¿verdad? Y creo que es bueno detener un poco ahí para hablar de cómo esa 246, ¿verdad?, esa ley de maltrato de menores, como se le conoce, como la gente le dice por ahí, la realidad es cómo se activa después de varios procesos o la amenaza de que se active cuando se buscan otros remedios. Y pienso en los casos de vivienda cuando hay un desahucio. Pienso en, no sé si recuerdas, después de María, cuando íbamos a Loíza y se hablaba de que el Departamento de Familia, a las familias que ya tenían planes de servicio, ¿verdad?, que es un plan de servicios, cuando de momento pues hay algún tipo de señalamiento, ¿cómo vamos a intervenir para que esa familia tenga el apoyo integral que necesita antes de poder tener una acción tan drástica como la remoción? Y la familia se les decía, es que tú tienes a todo el mundo durmiendo en la sala, así que no estás cumpliendo con el plan de servicio. Pues claro que tenían a todo el mundo durmiendo en la sala porque la sala era el único espacio donde había un techo seguro. Lo vimos también en el proceso en Yauco, cuando aquel estadio se inundó y decían que iban a removerle los menores a las mamás que estaban afuera con los niños y no en el espacio inundado. Lo vemos en la ley 54, Verónica, cuando sabemos que una orden de protección a veces un gran miedo es cómo la ley 54 puede también hacer que se activen procesos de 246. Así que hay muchas caras. La pregunta es entonces, ¿cómo le metemos mano y cómo tenemos esta discusión públicamente sobre lo que es este tipo de proceso, Vero? Y la discusión pública, ¿verdad?, importante con un asterisco, porque estos procesos son confidenciales. Claro. Y ver el Departamento de la Familia, lo siento, discutiendo casos particulares con la prensa es aterrador. Y dando detalles sobre, ¿verdad?, cómo se está manejando un caso. Eso a mí me preocupa muchísimo, porque es algo que me parece que está también alimentando muchos otros de esos prejuicios que Vero hablaba, de cuando, ¿verdad?, de quiénes son las personas que maltratan a sus hijos. Y prejuicios que yo he visto en los casos, y llegan incluso a los informes sociales, prejuicios de clase, que eso es lo que tú mencionas. Porque si te desahucian de tu, o sea, si a mí me desahuciaran de mi casa, yo me voy con mi mamá porque es el único espacio que tengo, pero si me voy con mis 3 hijos, estamos hacinados en casa de mi mamá, aunque para nosotros parezca normal o para mucha otra gente esa ha sido su realidad toda la vida, compartir el cuarto de todos los menores. Claro. Pero hay un prejuicio de clase que dice que los niños tienen sus 4 propios o tal vez hay 2 en un cuarto, no más de eso. Los prejuicios de género, de cómo se comportan
¿verdad? Las madres con sus hijos, cuál es el comportamiento adecuado para una madre. Y eso sin contar todas las veces que la orientación sexual de los padres termina en esos informes sociales, aunque no tenga absolutamente nada que ver, ¿verdad? Con la situación que motivó, ¿verdad? La intervención del Departamento de la Familia. A mí me preocupa mucho tener esa discusión porque revuelca todas esas cosas. Dicho eso, por supuesto, es importante entonces para los defensores poder tener esta conversación para poder levantar, ¿verdad? Todas esas deficiencias en el proceso. Porque yo odio los casos de 246 porque el proceso es inevitablemente injusto para todas las partes, independientemente de lo que haya pasado. No hay buenas soluciones dentro de este sistema. Como decía Vero, pensaba de los horrores en eso de las instituciones y pienso, yo he visto casos de menores bajo la custodia del Departamento de la Familia que le están removiendo su bebé porque está también, ¿verdad? Para estar entonces también bajo la custodia del Departamento de la Familia. Pienso en el proyecto entonces de aborto, ¿quién consiente en ese caso, ¿verdad? Claro. Si es el Departamento de la Familia el que tendría que hacerlo. ¿Cómo tenemos una secuela generacional de estas intervenciones del departamento? Sí, y pienso entonces también tú mencionaste la falta de recursos por parte del Departamento de la Familia, y ustedes saben que parte es que ese plan de servicio, una de las cosas que se dice es que el Departamento de la Familia no debe estar intentando la reunificación por más de 6 meses y se pone este plan de servicio. Oye, que a veces son condiciones que parecerán muy razonables para poder cumplirlo, a veces son condiciones sumamente irrazonables, ¿verdad? Y difíciles de cumplir, sobre todo pues para madres solteras, para personas empobrecidas, para personas que no tengan transportación, que no tengan el tiempo. O sea, son muchos elementos y termina siendo un plan de servicio, un proceso como de un castigo, una prueba que tienes que hacer etapa por etapa, porque si no el castigo último pues es perder a los nenes. Y pienso entonces, ¿qué pasa cuando transcurre ese término de 6 meses, el tiempo que sea, y de momento pues institucionalizamos niños? Y pues, ¿qué se hizo para ese mejor bienestar? Verónica, ¿cómo tú lo ves? Yo, primero, decir que esta ley vigente es una ley que se hizo para hacer más difícil la reunificación, ¿verdad? Fue parte de una política pública en la que dijeron, no, por el bienestar de los menores vamos a obstaculizar, ¿verdad? Vamos a ser más estrictos y por eso esos términos que están ahí, pero en la vida real, como pasa con muchos términos de la ley, no sucede así y obviamente se intervienen, ¿verdad? Abogados y abogadas y entonces pues se sigue promoviendo ese proceso de reunificación. Lo que pasa es que el proceso toma mucho tiempo y el efecto que tiene en el niño y en la niña puede ser para siempre, o sea, no es cualquier cosa. Algo que para mí siempre es bien importante es que la falta de información sobre estos procesos es, yo creo que, donde más ignorancia hay, de verdad, en la sociedad. ¿Y por qué lo sé? Porque a veces llegan mujeres donde mí que voluntariamente se dieron la custodia de sus hijos y de sus hijas sin saber lo que estaban haciendo. ¿Por qué? Porque esa trabajadora social que está súper recargada de trabajo sabe que si no logra esa voluntariedad, ¿verdad? Esa entrega voluntaria de ese menor, va a tener que hacer un proceso que incluye ir al tribunal y seguir las salvaguardas, ¿verdad? Las garantías del proceso de ley. Entonces, muchas veces pintan la remoción o la entrega voluntaria de un niño como si fuera una cosa muy ligera y que se va a resolver en 2 o 3 semanas. Claro. Y luego pueden pasar años. Y por eso siempre lo digo, o sea, nunca una persona debe hacer una entrega voluntaria sin información y sin primero hablar con un abogado o una abogada y enterarse bien de lo que eso significa. Así que para mí eso es bien importante porque el efecto de una remoción a veces es para siempre, no se puede echar para atrás y se hace en contextos de mucha precariedad y de mucha desinformación. Y con eso yo creo que hay toda una conversación o un montón de información legal que hace falta sobre el tema de remoción de menores. Nuestro compromiso en Ayuda Legal Puerto Rico es que vamos a estar preparando algo, yo creo que ya en las próximas 1 o 2 semanas, particularmente en cómo la remoción de menores tiene que ver con todo este resto y qué hacer, ¿no? Qué hacer cuando se recibe un aviso del Departamento de la Familia, cuando llega una trabajadora social, pues porque nos parece que es importante, ¿verdad?, que la gente conozca sus derechos. Y queríamos anunciar que este jueves, Verónica, tenemos un taller de financiamiento justo que usted va a estar dando. Sí, vamos a tener, yo creo que es bien importante, nosotras siempre en Ayuda Legal hemos estado
yo digo, dándole visibilidad a estas leyes de las que nadie hablaba, en realidad, nadie hablaba, pero que tienen un efecto bien importante en la vida de las personas, sobre todo para evitar el discrimen a la hora de obtener financiamiento. Ustedes saben que nosotros hacemos un trabajo puntual con el tema del discrimen, con el tema de las sobrevivientes de violencia doméstica. Así que para nosotras es bien importante ese taller que ha abierto a la comunidad para poder hablar de los derechos y también como no solamente los derechos, sino cómo hacerlos valer, ¿verdad?, para evitar ese discrimen en esa etapa del proceso de adquirir una vivienda, ¿verdad?, que es el proceso ya del financiamiento. Así que lo esperamos. Y que sabemos que es el jueves 27 a las 3 de la tarde a través de Zoom y que pueden entrar a nuestras redes sociales y que allí con mucho gusto pues les vamos a recibir. Dicho eso, gente, les agradecemos por sintonizar Tus Derechos al Día. Regresamos el próximo jueves a las 2 p.m. por WIAC 740 y a través de nuestro canal de YouTube, Ayuda Legal Puerto Rico.